Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que ciertamente nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, necesitamos aprender a hacer las cosas para Él. Nos enseña la Biblia que en absoluto, todo lo que hagamos, en absoluto, aquí, allá, más allá, sea todo para Dios. Pero es algo que nos cuesta a nosotros. Nos cuesta a nosotros porque nuestra naturaleza no está acostumbrada a ello. Nuestra naturaleza más bien está acostumbrada a que todo salga como nosotros queremos. Todo sea conforme a lo que nosotros anhelamos, nosotros en este aspecto deseamos. Si usted se ha dado cuenta, muchas veces, aun cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, ¿se ha dado usted cuenta que muchas veces más es para nosotros mismos? Esto es, no vaya a ser que algo malo me pase, no vaya a ser que Dios me castigue. Cuando en realidad entiéndase que la idea de pedir perdón a Dios es el reconocimiento de ofendí a aquel que lo merece todo de mí. Eso es lo que pasa. Puedo simplemente imaginarme al apóstol Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces, conforme Jesús lo había dicho, y de pronto Pedro se encuentra con la mirada de Jesús. Qué difícil debe haber sido ese momento para Pedro. No creo que Pedro estaba pensando en él. No creo que Pedro en esa ocasión estaba pensando en, uy, ¿qué me irá a pasar? Sino que él se dio cuenta, he ofendido a mi Señor, he ofendido a mi Maestro. Y dice la Biblia que él lloró amargamente. ¿Sí? Insisto, muchas veces nosotros hasta quizás venimos al servicio con el propósito de que me vaya bien durante la semana, porque somos nosotros muy así. Cuando la idea es, no, yo vengo al servicio porque mi Dios se lo merece. Es para Él. Es porque ciertamente Él merece todo honor y toda gloria. En esta mañana nosotros vamos a estudiar el capítulo número 11 del libro de Hebreos. Les ofrecí que iba a terminar ello en un día, pero ya me pusieron el reloj, así que voy a tener que terminar cuando el reloj dé las 12. Y quizás no avance mucho en todo este tiempo. Pero leamos la fe dentro del contexto en que se encuentra. ¿Alguna vez usted ha leído, por ejemplo, el capítulo 11 de Hebreos? Y justo antes de ello leyó el capítulo 10, o sea, juntos, así de corrido. Por lo general no hacemos eso. Y encima que el 11, que es un capítulo algo largo, con uno nomás suficiente, decimos, ¿no? Entiéndase que todo este libro, esta carta de Hebreos nos hace comprender cuán suficiente Jesús es. Y lo es. Si no fuese por Jesús, usted y yo no tendríamos vida con Dios y vida eterna. Cuán suficiente Jesús es. Pero habían hermanos que no veían a Jesús como suficiente, sino que ellos pensaban, ellos tenían que agregar algo más. Y lo hicieron. Y por esa razón es que también se les llama la atención. Y dentro de todo esto y de todo ello, lo que el escritor desea que estos hermanos hebreos de esta congregación, ellos entiendan cuánto se puede confiar en Jesús, porque es suficiente. Y cuánto debemos nosotros que en esa confianza escuchar hoy su voz y obedecer, porque eso es lo que en realidad el escritor desea que nosotros comprendamos y pone una lista de ejemplos acá.
y nos lleva a este capítulo. Es pues la fe. ¿Alguna vez usted ha comido, creo que se llama cajunga? ¿Sí? ¿Qué cosa es la cajunga? Cancha molida. Cancha molida. Ok. La cajunga. Trigo molido. Se pelean en su casa. ¿Se ha atorado alguna vez usted comiendo cajunga? No, porque es polvo, si uno se lo come, se atora. Y yo cuando lo he comido, por ejemplo, de chiquillo, de grande ya no, he comido ello, pero tenía que acompañarlo con una bebida, agua, porque me asfixiaba con ello. ¿Qué tiene esto que ver con la fe? Nada. Simplemente me acordé de la cajunga y listo, se lo estoy compartiendo. En una ocasión un instructor en el seminario nos dijo, la gramática bíblica es como comer cajunga apurado. O sea, no gusta. Atora. Desespera. Y ciertamente, sí, nosotros no somos mucho de ver qué es lo que hay dentro de cosas, sino simplemente lo que nos gusta. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes están interesados en saber cuántas columnas hay en este lugar? No nos interesa. Lo que nos interesa es que se vea bonito. Por eso es que es más, hemos diseñado con esas líneas que parecen rajaduras acá, ¿sí? Para que se vea, ¿sí? Si usted va a comprar un departamento, por ejemplo, por lo general usted no estaría, ¿cierto? ¿Qué tipo de material ha puesto acá, ¿no? Las columnas, ¿qué tipo de fierro han usado? No nos interesaríamos nosotros en ello. Simplemente nos interesaríamos en más cómo se ve y cuánto cuesta, obviamente, ¿no? Porque muchas veces somos nosotros así. Digo esto porque, si bien es cierto, en el idioma español nos sería imposible a nosotros hablar de sustantivos sin el artículo definido, el o la, como por ejemplo aquí dice en el versículo 1, es pues la fe. O sea, nosotros por lo general no hablamos diciendo es pues fe. No, nosotros tenemos que hacer uso de el artículo definido, eso es así. Pero en el idioma original en que se escribió esto, lo del artículo es opcional. Pero el no uso del artículo es muy importante. ¿Y sabía usted que en este versículo, en este pasaje en realidad, sí, no se usa el artículo antecediendo a la palabra fe? No se usa. Usted dirá, pero pastor, ahí está. Sí, yo lo entiendo eso. Si no estoy tratando de desacreditar aquí a su Biblia, simplemente estoy tratando de decirle que eso es real, que en el idioma original el artículo definido, la en este caso, no existe, no está allí. Y usted diría, pero ¿qué tiene esto de importante? Bueno, mucho. Porque el artículo definido ciertamente define al sustantivo y acá no está, pero entiéndase también que eso no significa que la fe en este caso no está definida. El contexto lo define, estamos hablando de la fe en Cristo. Pero no es la idea el enfatizar de qué tipo de fe estás hablando. Por eso no está el artículo. Sino la idea es que cuando no existe un artículo, lo que se desea enfatizar es la naturaleza, la esencia misma del sustantivo. O sea, lo que se quiere ver aquí, más que de qué fe se está hablando, es que qué es lo que en realidad es la esencia de la fe, en este caso en Jesús. Es muy importante. Porque nosotros muchas veces decimos fe rápidamente, sí, la asociamos con Jesús, y ciertamente, ojalá que deberíamos hacer eso. Pero hay más que ello en este momento. Es
el escritor desea que usted y yo comprendamos, que sus lectores originales comprendan qué es la esencia de la fe. Porque muchos de ellos que si me permite la expresión, muchos de ellos que habían choteado a Jesús, porque eso es lo que pasó, ¿sí? Muchos de ellos chotearon a Jesús siendo creyentes. Ellos decían ser personas de fe. Ellos decían ser personas de fe. Pero aquí el escritor les explica, miren, esto es fe. Esto es la esencia de lo que es fe. ¿Y cuál es esa esencia? Acá está. La esencia de ello es, mire usted, es la certeza de lo que se espera. Dos hermosas palabras también, certeza y esperanza. Es la certeza. Hace un rato había hablado de las columnas, ¿verdad?, que sostienen un edificio, ¿sí? Entienda, la fe del creyente, la fe, esto es la fe que se está describiendo acá, la fe del creyente, ¿sí? La palabra certeza viene a ser en este aspecto aquello que está sosteniendo nuestra esperanza en Jesús. O sea, la fe nuestra en Jesucristo, conforme Jesús lo enseña, no conforme usted quizás lo ve, porque muchas veces nosotros pensamos en fe como que aquello que yo puedo lograr, porque este versículo enseña eso, pensamos eso, y este versículo no enseña eso. Este versículo lo que enseña es que, entiéndase, la verdadera fe en Cristo es lo que sostiene nuestra esperanza. O sea, si nosotros no vivimos con fe, olvídense, nuestra esperanza va a significar muy poco. Por ejemplo, usted y yo quizás no estemos pensando en ven Jesús, ven. Quizás usted y yo más estemos pensando en que las cosas salgan como yo quiero hoy. La Biblia nos habla de algo mejor y que está por venir, que es la promesa de Jesús. Entonces es esa fe lo que se convierte en esa certeza, en aquello que sostiene esa nuestra fe, nuestra esperanza. Si nosotros, entienda, hermanos, hermanas, ¿sí?, no vivimos con fe, usted y yo más vamos a estar simplemente pensando en el presente, más que en las promesas de Cristo para nosotros. Usted y yo más vamos a estar pensando en cómo la hago, más que en lo que Jesús nos ofreció. Es la fe, la certeza de lo que se espera. Pero no solo ello, sino que también dice aquí la convicción de lo que no se ve. En una ocasión estuvimos en un estudio, no recuerdo por qué razón, se nos dividió en grupos y se nos asignó este pasaje para nosotros considerarlo. Y me acuerdo que dentro de ese grupo había un hermano que era diácono de una congregación y él explicó al pequeño grupo y dijo, no, ven, aquí está, es la convicción, la fe es la convicción de lo que no se ve. O sea, tú no tienes que ver lo que quieres, pero si lo crees, eso se va a dar. Porque eso es lo que muchas veces se piensa de este versículo. Pero no es eso lo que está enseñando este versículo. Recuerde, si nosotros sacamos el versículo del contexto en el cual se encuentra, usted y yo vamos a hacer que este versículo parezca lo que sea. ¿Sí? Pero recuerde, se trata de la suficiencia de Jesús. Todo el libro se trata de la suficiencia de Jesús. Y que cuando nosotros hablemos de fe, estamos hablando de cómo Jesús es suficiente, debemos nosotros creer en lo que Él nos dice, sus promesas, conforme menciona el capítulo anterior, así no la hayamos visto. A eso es a lo que se refiere. Y nos dice en el versículo número 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, por ella es que se les dio un buen informe, se dio un buen informe de las personas que se van a mencionar acá. O sea, por ese tipo de fe. Repito, no se trata de la fe de simplemente a mí se me ocurre algo, yo quiero esto y Dios me lo va a dar, porque creo en ello. No, ya no sería fe en el Señor.
sino sería fe en ti mismo. Y que existe tal cosa, sí existe tal cosa. Existe fe de diferentes cosas, ¿sí? ¿Sabía usted que gente tiene fe hasta en piedras? Tiene fe en horóscopos, tiene fe en palos, y quizás usted sea uno de ellos también, ¿sí? ¿Tiene fe usted en algo en particular? Algo que le contaron, algo que le dijeron, ¿sí? Algo, por ejemplo, una vez me acuerdo que escuché que decía, así no tengas mucho dinero, asegúrate de que en tu billetera haya por lo menos un sol, porque si deja de haber sol te vas a volver misio. Y yo pues sé que con mi sol ahí, ¿no? Y después me di cuenta, pero si ya soy misio, con un sol no soy misio, ¿sí? Pero hay gente que hace eso, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, ¿qué son? Las patas de los conejos también, ¿no? Las orejas de los cuyes también. Es increíble las cosas que pueden existir. Increíble. Que te tienes que levantar con el pie derecho, en tu habitación tienes que estar con la ventana en esta dirección para que entre el sol. Es increíble los colores, es increíble las cosas que pueden existir respecto a fe. Pero aquí estamos hablando de fe en Jesús. Téngalo eso muy claro. Fe en Jesús. Y Jesús, a través de su escritor, está explicando qué es esa fe, la esencia de esa fe. Y comienzan los ejemplos. Comienzan los ejemplos. Voy a considerar simplemente algunas y vamos a ir rapidísimo, sí, en ellas. Antes de eso, vamos al versículo número 6. Pero sin fe es imposible, o sea, sin este tipo de fe, entiendas, no nos está hablando de cualquier tipo de fe, sin este tipo de fe es imposible. Recuerde ello, agradar a Dios. ¿Se acuerda usted qué es lo que dijimos al inicio? En realidad, nuestras vidas como creyentes deben ser vividas ¿con qué propósito? De agradar a Dios. O sea, en otras palabras, nuestras vidas, cada momento de ellas deben ser vividas en fe. ¿Fe en quién? Este tipo de fe. Entienda eso. De lo contrario, no podemos agradar a Dios. Mire lo que dice en el capítulo número 10, versículo 38, ¿sí? Dice, mas el justo vivirá por fe. Ahí está sin el artículo, miren ustedes. Y si retrocediere, no agradará. O sea, no podemos agradar a Dios, ¿sí? A no ser que sea por la fe en su nombre. No hay forma. No que Dios es buenísimo, así que sí, Diosito siempre se va a agradar de mí. No existe forma. No hay manera, a no ser que sea por fe. Porque nosotros somos muy así de acomodarnos, ¿no? Y de humanizar, diría yo, a Jesús. Y Jesús más bien nos está explicando con el propósito de que no tengamos ese problema. ¿Quiere Él agradarse de nosotros? Claro que sí. ¿Quiere Dios agradarse de nosotros? Claro que sí. ¿Cómo se agrada a Dios de nosotros? La fe en Jesús. Pero usted dirá, pero yo ya soy de fe porque Jesús me salvó por la fe. Amén. Pero aquí ya no estamos hablando de salvación. Aquí estamos hablando de la esencia de la fe, o para salvación o para servicio. Dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. No lo vemos, ¿se acuerda lo que decía hace un rato en el versículo 1? La convicción de lo que no se ve. No lo vemos, no lo vemos. Él existe. ¿Sí? Número 2, dice al final del versículo 6, y que es galardonador de los que le buscan. Mire lo que dice también en el capítulo número 10, versículo 31.
¿sí? Cuando se les habla a ellos en razón dejen de desconfiar de Jesús, ¿sí? Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene, ¿qué cosa? Grande galardón. O sea, la fe tiene un grande galardón. La fe se remunera, eso es lo que se menciona, lo que significa como galardón, o sea, es una remuneración, ¿sí? Y eso es lo que existe. Necesitamos nosotros ser personas que en este caso entendamos que solo por fe podemos satisfacer a Dios en Jesús. No hay otra forma. Y decía, comienzan los ejemplos, y usted puede leer los ejemplos en el versículo número 8, creo que rápidamente nos va a llevar a darnos cuenta de qué es fe. ¿Y qué cosa es fe? Bien, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué es lo que hizo? Eso es fe. O sea, usted escucha la palabra de Dios y usted obedece, eso es fe. Si no obedece, no es fe. Es en realidad así de sencillo. Nosotros queremos hacerlo difícil, nosotros queremos hacerlo quizás un poquito más espectacular. No, fe es eso. Escuchamos a Dios, obedecemos. O no obedecemos. Si obedecemos se llama fe, agrada a Dios. Si no obedecemos se llama infidelidad, no agrada a Dios. En realidad es así de sencillo. Nosotros simplemente queremos acomodarnos muchas veces. ¿Por qué razón? Porque nosotros más estamos pensando ¿en quién? En nosotros mismos. Y entiéndase que las promesas o bendiciones de la fe, más que ellas deben a nosotros atraernos, el que debe atraernos más bien es el dador de esas bendiciones o de esas promesas, que es digno de toda confianza. ¿Por qué razón? Es suficiente. ¿Se da usted cuenta de ello? Pero nosotros, más que mirar a Jesús como el suficiente, ¿qué miramos? Muchas veces las bendiciones. Y nos comenzamos a equivocar. Eso es lo que pasó con estos hermanos. En un inicio, hasta su vida que estaban dispuestos a dar por el Señor. Es más, las daban. Claro que sí, las daban. En un inicio les daban sus vidas por el Señor. Pero después crecieron en conocimiento y más bien comenzaron ellos a decir, no, Jesús no es suficiente. Y acá comienza a decirles, hey, entiendan lo siguiente, claro que es suficiente, digno de toda confianza. Obedezca. Dice en el versículo número 9, por la fe, recuerden a Abraham se le dijo, ¿no? Deja tu tierra, deja tu parentela, vamos a la tierra que yo quiero darte. ¿Qué hizo Abraham? Google. Canaán. ¿Cómo se ve Canaán? Porque nosotros hacemos eso, ¿verdad? Nos dicen de un lugar, ¿qué hacemos? Google. ¿Cómo se ve ese lugar? Y si se ve que no agrada, ¿qué hacemos? Abraham no sabía. Pero Dios le dijo, esa tierra. Abraham no sabía cómo era esa tierra. Y Abraham fue. ¿Por qué razón? Fe. Fe en él. No necesariamente, o sea, que segurito que esa tierra va a ser bacán, ¿sí? Esa tierra va a ser con manantiales, como nosotros nos imaginamos, ríos, ¿no? Y qué sé yo, en un lado del mar, ahí un nevado. No, porque ¿cómo nos encantaría cosas así, no? Dice, por la fe habitó como extranjero, versículo 9, en la tierra prometida. A pesar de que se le prometió esa tierra, él habitó como extranjero. Me pregunto si nosotros también deberíamos vivir así en este mundo, como extranjeros. Pero nosotros más bien queremos posesionarnos de este mundo, ¿no? Si usted tuviese la oportunidad de comprar todo este mundo, ¿qué haría? Si usted tuviese la posibilidad de comprar todo este mundo, ¿qué haría? Posiblemente lo compraríamos. Posiblemente lo compraríamos. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, ¿sí?
morando en tiendas con Isaac y Jacob. Más adelante dice en el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se da usted cuenta? Esa fe que él tenía, ¿sí?, hacía que su esperanza sea fuerte. ¿Se acuerda que hemos hablado de esto en el primer versículo? O quizás ya no se acuerda, quizás tengo que explicarlo todo de nuevo, ¿sí? En el primer versículo hemos estudiado ello. Que sí es la certeza, sí, eso es lo que dice en el versículo 1, es la certeza, esa certeza es la columna, sí, de aquello que está edificado encima. Eso debe ser nuestra fe. Pero si nuestra fe nos aparta más bien de la obediencia a Dios, nos aparta más bien de la promesa de Dios, entonces no es fe conforme a Jesús, no es de esta fe, no tiene esta esencia. Más adelante en el versículo número 13, habla de, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Usted y yo creo que seríamos capaces de decir, Dios, pero tú me prometiste, ¿eh? Estas personas estaban bien, ¿sabes por qué razón? Porque más que la bendición, su mirada estaba ¿en quién? En aquel que era suficiente. Y bien dice el capítulo 12, ¿se acuerda qué es lo que dice el capítulo 12? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted simplemente pone la mirada en la bendición, hermano, usted y yo vamos a fracasar como hombres de fe. No vamos a poder agradar a Dios. Por más que usted diga, no, sí, pero sí, no, simplemente confiemos en este nuestro Señor. Si en el capítulo anterior nos dice, hey, mantengámonos firmes, acerquémonos con corazón no sincero, considerémonos unos a otros, no dejando de congregar, es suficiente. Es suficiente. Si obedecemos, es fe. No obedecemos, usted puede llamarle lo que usted desee, pero no es fe. Dice en el versículo 13, no sé si ya lo leí, sí, pero dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros más bien somos de los que pensamos que si somos personas de fe, todo va a salir como nosotros queremos. Eso es lo que muchas veces nosotros pensamos. Y Dios no nos ha ofrecido eso. Si somos personas de fe, todo se va a dar como Él lo desea, como Él establece, y amén por ello, porque Él es suficiente, ¿sí? Estamos bien con ello. Vivamos, por lo tanto, como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Hagámoslo. Luego más adelante, mire usted, también en el versículo 16 dice, anhelaban una mejor, ¿sí? Una ciudad mejor. Dice, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sí? Grande nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Que ojalá nuestra esperanza en verdad sea la esperanza que la Biblia nos enseña y que nuestra fe testimonie de ello. Versículo 24, hablemos de Moisés un ratito. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Usted y yo hubiésemos quizás optado por, hey, está bacán acá. ¿O no? Está bacán acá en palacio. Porque ¿dónde deben vivir los hijos del rey? En palacios. Ahí rapidito nos volvemos, son tan bíblicos, ¿sí? que es cierto, así, ¡pum! Moisés dijo no. ¿Por qué no? Simplemente porque se le ocurrió, él entendió, Dios lo estaba llamando. Él no sabía exactamente qué iba a pasar, pero eso es lo que él entendió. Y él obedeció. Dice en el versículo 25, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Esto lo vamos a ver también más adelante en el capítulo número 12, hablando ya de Jesús mismo, que de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en quién? Galardón, capítulo 10, capítulo 11, al comienzo y aquí nuevamente. No piense usted, hermano o hermana, que Jesús va a decir, ¿faltaste? No te preocupes. Sí. ¿Te equivocaste? No te preocupes. Sí. No, no es así. Porque nosotros sí pensamos, yo soy de los que creen esto, ¿sí? Que muchas veces sin decirlo nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Por eso es que muchas veces dejamos hasta de lado la palabra de Dios. Muchas veces pienso también lo siguiente, que nosotros, no con palabras, pero sí, no, en realidad sí con palabras, nosotros somos de los que pensamos que amamos mejor que Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Si usted y yo pensamos, no deja, pobrecito. Y Dios muchas veces dice, hey, no, esto no me agrada. Pero no hay que amarlo. Y Dios dice, no, eso está mal. Me parece a mí que estamos nosotros tratando de demostrar que nosotros amamos más que Dios. Y no se trata de ello. No podemos amar más que Dios. Es más, si nosotros amamos a los hermanos o nos amamos unos a otros, ¿cómo dice la Biblia que debemos amarnos? Obedeciendo sus mandamientos. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero nosotros muchas veces pensamos que es un asunto de cómo me siento, o cómo lo siento yo, o cómo me agradaría que se haga conmigo. Entendamos, no podemos nosotros amar más o mejor que Jesús. No se puede. Es imposible amar más o mejor que Jesús. ¿Y nosotros cómo lo dejamos de lado a nuestro Jesús? ¿Sí? No Él es suficiente, claro que lo es. Dice también en el versículo número 27, ¿sí? Por la fe, esto es por fe, en realidad es, por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. O sea, es la convicción de lo que no se ve. Es nuestra mirada en Jesús. No es nuestra mirada en lo que yo quiero que Jesús me dé, sino es la mirada en Jesús, el invencible. Porque no lo vemos, pero sabemos que Él está y su palabra testimonia de Él. Más adelante también en el versículo número 35, vamos a hablar de las mujeres también, ¿sí? Para que así seamos, ¿qué se dice? Inclusivos. Gracias, hermano. Inclusivos, ¿sí? Versículo 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Entienda, Jesús no les dijo a estas personas, oye, todo va a ir bien con ustedes, ¿sí? Como ustedes quieran va a ir. No les dijo eso. Jesús les dijo, Dios les dijo, porque están hablando de ejemplos del Antiguo Testamento. Si todos estos ejemplos son del Antiguo Testamento, ¿por qué razón? Uno, el Nuevo Testamento no existía. Dos, ¿a quién se les está escribiendo? Hebreos. Una congregación hebrea que entendía muy bien lo del Antiguo Testamento. Por eso es que todo el libro de Hebreos se trata de sacerdocio, se trata de sacrificio, se trata de esto y esto y esto. ¿Por qué razón? Porque estas personas entendían eso. Y ciertamente. Más adelante en el versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Versículo 38, mire, honestamente este versículo es increíble, ¿sí? Es increíble este versículo. Dice en el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. ¿Por qué no era digno el mundo de ellos? Por su fe en Dios. Nosotros más bien queremos que todo el mundo se agrade de nosotros, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que todo el mundo, bacán, eso es lo que quisiéramos nosotros. Claro que quisiéramos eso. Pero ¿sabía usted que ni eso hicieron con Jesús? Sino a Jesús
hasta lo crucificaron, le dieron muerte. Y no solo ellos, sino que Jesús dijo: Padre, es cierto, te pido por estos mis hermanos, están en el mundo, pero no son de este mundo. La van a pasar difícil. Pero nosotros no queremos ser. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Pasarla fácil. Nosotros lo que queremos es pasarla bien. Eso es lo que usted y yo, por lo general, queremos. Es lo que yo quiero, al menos. ¿Sí? Mientras que la Biblia nos dice: hijos, sean personas de fe. Y posiblemente el diablo va a ir detrás de ustedes. Pero no queremos ser. Pero yo te ofrezco algo mejor. Yo te ofrezco algo mejor. Sean personas de fe. Dice: de los cuales el mundo no era digno, ¿sí? Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y mira lo que dice en el versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Está bien. Está bien. Pero confiaban en Dios. Una vez más, no se trata de que Dios le dé lo que usted quiere. Por último, sí, aquello que Dios en todo caso le ha prometido aún sin decirle cuándo. De lo que se trata de que Él es suficiente. De lo que se trata es que Él es digno de toda confianza. Y ese es nuestro Jesús para nosotros. Es más que suficiente, nuestro Jesús. Y como entendemos que es más que suficiente, entonces confío y obedezco. Pero si usted entiende y piensa que Jesús no es suficiente, usted va a tener problemas con la fe. Usted va a tener problemas con su fe, porque usted piensa: no, Él necesita ayuda. ¿Por qué razón creen que, por ejemplo, si me permiten el atrevimiento, en la Iglesia Católica se necesita de María también para intercesora, se necesita de todos los santos para intercesor? ¿Por qué razón es que creen ustedes que se necesita ello? Porque Jesús no es suficiente. Por más que ellos digan: no, sí es suficiente, pero también necesita. No es suficiente. Por lo tanto, si usted y yo también en este sentido pensamos y decimos: Jesús es suficiente, pero necesita ayuda. Ya estamos diciendo: no es suficiente. Pero según lo que la Biblia nos está diciendo es: sí es suficiente. Y si nosotros no entendemos que Él es suficiente, no vamos a ser personas de fe, por más que usted quiera creer algo distinto. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Maravilloso nuestro Dios. Dios quiere que usted y yo seamos personas de fe. Que usted y yo seamos perfeccionados en la fe en Jesús. Y ese Jesús, nosotros decimos como que demoró en venir, o los judíos dirían como que demoró en venir. No, Jesús vino cuando Dios lo creyó conveniente. Los antepasados, como estos de acá, no lo disfrutaron. No lo desechemos. No lo apartemos. En términos muy nuestros, no lo chotemos. Dejemos que Él sea quien es, el suficiente. Y como Él es suficiente, sí, yo me rindo a ti. Yo quiero ser una persona de fe. Por ello, una vez más, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No tratemos, hermanos, nosotros de justificar nuestra desobediencia, porque lo hacemos. No que esto otro, no que esto otro, mientras que la Biblia nos dice: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Es en Jesús. Pongamos los ojos en Jesús y entendamos que ciertamente Él fue quien lo entregó todo por nosotros. Otras personas quizás también entregaron todo por uno. Puede ser. Pero Jesús fue aceptable delante del Padre.
Y como Él fue aceptable delante del Padre, está sentado, dice, a la diestra de Él, intercediendo por nosotros, para que usted y yo pudiésemos ser personas de fe, para que usted y yo pudiésemos dejar de lado nuestras excusas, pensando, no, pero no está mal, pues tampoco, no. Y seamos en verdad personas que digan, Jesús es suficiente. Claro que lo es. Puestos los ojos, Señor. Nos ponemos todos de pie para dirigirnos al Señor en oración. Gracias te damos, Padre, por tu bondad. Gracias, Señor, por Jesús. Perdónanos. Perdónanos, mi Señor, porque muchas veces nosotros pensamos que sí tenemos el derecho de vivir nuestras vidas a nuestra manera. Y ciertamente eso es correcto. Pero a la vez también eso expresa, Señor, si somos personas de fe o no. Por lo tanto, ayúdanos a tener cuidado con ello y más bien, Señor, a nosotros entender que Jesús es todo. Y por ello me rindo a Él. Ojalá que nosotros como individuos, ojalá que nosotros como iglesia también tengamos esa fe, esa convicción de rendirnos, Señor, todo a Él, porque Él va a venir y con Él vamos a estar bien por la eternidad. Que ese sea nuestro más grande anhelo. Que ojalá, Señor, nosotros en verdad seamos personas que hagamos las cosas para la gloria y la honra tuya. Que seamos iglesia, que en verdad hagamos las cosas para la gloria y la honra tuya. En Jesús te pedimos todos estos favores. Amén. Buenos días, hermanos. Busquemos el himno número 3 y cantaremos solo la primera y segunda estrofa. Himno número 3. Las estrellas
En cierta ocasión, un hermano en Cristo me dijo, pastor, yo ya lo he estudiado y está demostrado. Le dije, ¿a qué se refiere? Pastor, cuando cada mañana yo me levanto y tengo un momento de devoción con mi Dios, oración, leo algo de mi Biblia, el día me va mal. Pero cuando me levanto y simplemente salgo a trabajar, el día me va bien. Lo he comprobado, lo he estudiado. No es algo de un día nada más, no es algo de 2 días, es algo de varios días. Hermanos, así el día le vaya mal, usted haga lo que usted entiende Jesús quiere que usted haga. Pero nosotros no somos de los que queremos que el día necesariamente nos vaya mal. Somos de los que queremos que todo vaya como queremos. Obedezcamos a Jesús. Confiemos en Jesús. Entienda, Él es suficiente. Porque lo es. No necesita de ayudador. Lo que necesita es de que nosotros obedezcamos. ¿Se da usted cuenta? Eso es fe. Esa es la esencia de fe. Escuchar. Porque creemos. Y después de escuchar, obedezcamos. Eso es fe. Es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios si no es por fe. Es imposible. Medite usted en ello, meditemos en ello. Tenemos un gran Dios, un maravilloso Dios. ¿Qué más que Él? ¿Qué mejor que Él? ¿Quién suficiente como Él? Nos dirigimos al Señor en oración. Hermano Jonathan, dirígenos y despídenos.